Shalom, como cada semana es un placer darles la bienvenida a este espacio con el que queremos darles a conocer los valores éticos y culturales del judaísmo. Hoy queremos hablarles de una ciudad que significa mucho más que una ciudad, de un lugar que trasciende el concepto de lugar. Hoy les hablamos de Jerusalén y para ello contamos en nuestro estudio con ya nuestro amigo, podemos decir, Gustavo Peregnik, bienvenido, filósofo y escritor israelí. Gracias, Irene. Así me siento, amigo. Pues esta es tu casa, ya lo sabes. Una pregunta un poco, bueno, pues de amigos, porque vives en Jerusalén. ¿Qué se siente viviendo en Jerusalén? Un gran privilegio. Una ciudad que ya en la Biblia hebrea es mencionada 700 veces desde el libro del Génesis, que es exaltada en el libro de los Salmos. Una ciudad por la que lucharon los macabeos y en la que el profeta Isaías hizo sus grandes mensajes de paz para todo el mundo, en la que probablemente quien es el judío más famoso de la historia, Jesús de Nazaret, vivió, predicó. Una ciudad que ha convocado a los judíos de todas las generaciones, incluso en el siglo de oro judeo-español, allá por el siglo XIII, Nachmanides llega a la ciudad de Jerusalén. En el siglo XII, Yehuda Leví, y a la que llegaron después los Hasidim y los Mitnagdim y los Biluim y todas las olas de inmigrantes judíos que vinieron a reconstruir la ciudad. Y uno se siente parte de los que respondieron al imán que esta ciudad tan especial ha tenido sobre el pueblo judío. Así que lo que se siente es un contacto constante con esta aureola histórica que irradia Jerusalén día a día, cada callejuela, en cada piedra. ¿Qué significado tiene Jerusalén para la humanidad? A partir de una parábola del profeta Isaías que imaginaba una Jerusalén de los cielos, esta Jerusalén se transformó en una ciudad sagrada que el judaísmo veía como origen de la misma creación y que en el futuro de la humanidad unirá a todos los seres humanos. A partir de esta idea de santidad de la ciudad de Jerusalén ha inspirado romances, canciones de gesta en Europa y en Inglaterra, estos romances épicos y la epopeya en el Renacimiento italiano, Torcuato de Tasso, y tanto verso y tanta oda que tiene una aureola de espiritualidad que no tiene ninguna otra ciudad, diría. Agregaría que los ingleses, hasta el día de hoy, cantan un himno nacional propio, que es un poema de William Blake, escrito allá en la primera mitad del siglo XIX, en el que nos dice William Blake: I will not cease from mental fight, no, mi lucha mental no cesaré, ni descansará mi espada en pereza hasta construir Jerusalén en la verde y placentera tierra inglesa. Es decir, till we have built Jerusalem in England's green and pleasant land. Hasta que no se construya Jerusalén en Inglaterra, yo no dejaré de descansar. Y cuando él escribe estos versos, Jerusalén era prácticamente una ruina, lo que muestra que lo que inspiraba era el significado histórico de la ciudad, en lo que se había transformado a lo largo de los siglos debido a tanta lucha que la convocó y a tanto deseo y anhelo de retornar a ella, y ese centro que ocupaba Jerusalén en la conciencia colectiva. El Talmud la llama Tabura Aretz, el ombligo del mundo. ¿En qué sentido es una ciudad santa para tres religiones? A partir de que el judaísmo ha proclamado esta santidad, esta derivó en las religiones hijas del judaísmo que derivaron de él, también en una santidad que a veces se confunde con lo que es la polis concreta de la ciudad, porque por un lado la ciudad es sagrada para las religiones que así la consideran, pero estas pueden ejercerse con total libertad en la ciudad de Jerusalén, precisamente debido a que fue reconstruida, reunificada, protegida por sus herederos nacionales, el pueblo judío, que es el que la ha proclamado a lo largo de la historia como capital. Y por lo tanto diría que no hay una competencia entre esta santidad multidimensional que tiene la ciudad para cada religión que así aspira a vincularse con ella, y el hecho de que la polis concreta, la ciudad, es la capital del pueblo judío por milenios. Claro, porque ¿desde cuándo es Jerusalén la capital del Estado de Israel?
Bueno, podemos remontarnos a que desde el rey David la proclamó hace 3000 años, pero si tenemos que ser más concretos, cuando el Estado de Israel fue creado, inmediatamente puso a Jerusalén como capital del Estado y ahí se trasladó su Knesset, su Parlamento, la Corte Suprema de Justicia, el gobierno de Israel, las oficinas públicas más importantes. La vida central, yo diría seria, la vida densa del Estado judío pasa por el nervio de la ciudad de Jerusalén. ¿Existen escritores españoles que hablan de la Jerusalén moderna? Hay muchos. Se me ocurre el caso de Joseph Pla, que en un viaje glorioso que realizó a la tierra de Israel en 1957, habla de la experiencia que le tocó vivir en toda la tierra de Israel, incluida la ciudad de Jerusalén, y exalta su reconstrucción. Pero especialmente destacaría el libro de Julián Marías, el gran filósofo español, que se llamó Israel, una resurrección, en el que no incurre deliberadamente, no incurre en ninguna frase política, salvo en un momento, que es cuando dice: Israel sin Jerusalén como capital pierde sentido histórico. Y él ya percibió desde entrada que esta centralidad de la ciudad de Jerusalén para el pueblo judío es precisamente lo que hace del Estado de Israel el Estado del pueblo judío. Así que yo rescataría esta comprensión que tuvo Julián Marías y que a veces se escapa a otras personas, porque puede inspirar perfectamente a aquellos españoles que quieran visitar Jerusalén o conocer mejor su destino. ¿O podemos decir que la Jerusalén de hoy es una ciudad de paz? No me cabe ninguna duda de que lo es, y lo digo como alguien que habita ahí, que respira este clima de paz, a pesar de que la percepción que hay en el mundo es de un lugar extremadamente violento. Creo que tiene una de las tasas de violencia más bajas en el mundo occidental moderno. Jerusalén, así la llamamos en hebreo, viene de Ir Shalom, habrá dicho el poeta, la ciudad de paz. Y efectivamente, yo digo que desde que la ciudad está reunificada, desde que ya no hay barreras que la separan y desde que todos los barrios de esta ciudad policromática pueden convivir, son un ejemplo de paz que debería expandirse no solamente en el cercano oriente, sino como ejemplo al mundo entero, que ha puesto a Jerusalén como un símbolo tan importante de su propia civilización. ¿Existe competencia entre Jerusalén y Tel Aviv? Diría que hay alguna competencia. Tel Aviv es la ciudad de los shoppings y la ciudad del Maccabi multicampeón y de la maratón y la bolsa de comercio y los bancos y los rascacielos y la playa. Tel Aviv es una ciudad pujante, creo que fue el New York Times en que la proclamó una de las 10 ciudades más tecnológicas del mundo. Es comparada con el Silicon Valley de los Estados Unidos en cuanto a su producción tecnológica, cibernética. En ese sentido no puede competir Jerusalén con ella. Jerusalén es una ciudad del estudio, más pausada, que puede mirar con cierta paternal simpatía a esta ciudad tan bulliciosa y tan pujante como es Tel Aviv. A pesar de que están separadas por apenas 60 kilómetros, diría que pasar de una a otra para cualquiera que las visita es realmente muy llamativo. Y la raíz de este contraste está en que hace unos pocos años hemos conmemorado muy felices 100 años, el primer siglo de la ciudad de Tel Aviv. Pero un poco más de años hemos conmemorado 3 milenios de la ciudad de Jerusalén. Y bueno, una ciudad de 3000 años puede darse algunos lujos con respecto a su propia vida, que en una ciudad de 100 años todavía esto, digamos, tiene menos raíz. Y esta sería la diferencia fundamental a mi juicio. Ahora imagínate, Gustavo, que hay gente que nos está viendo y igual está preparando su viaje para conocer Jerusalén. ¿Qué les podemos recomendar? ¿Qué es aquello que es imprescindible, que no se pueden perder? Hay muchos lugares. Yo diría que pasar por el muro occidental, que es el último resto del templo de Salomón, que todo el mundo visita y seguramente quienes están preparando sus maletas no necesitaban de nuestra recomendación al respecto, pero sí los túneles que están al lado del muro, que permiten conocer bien la historia, y hay varios centros turísticos que reproducen la historia de Jerusalén, por ejemplo en lo que se llama la Torre de David, que es un museo abierto sobre cómo fue la historia de Jerusalén. Y recomendaría especialmente la sinagoga Jurvá, que está en el barrio judío, en el viejo barrio judío de la ciudad, y que fue reinaugurada el año pasado, porque es un edificio imponente en una
en un solar en donde fue destruida muchas veces la sinagoga y reconstruida. Es la sinagoga a la que llegó Nachmanides allá por 1262. Venía desde España o desde Barcelona, se radicó, Gerón había nacido, se radicó en Jerusalén, reconstruyó esa sinagoga y a partir de entonces inauguró 7 siglos de vida renovada judía en la ciudad. Hay mucho para ver en Jerusalén, pero en general son lugares que hablan de historia, es decir, es un turismo más histórico el que uno puede gozar en la ciudad de Jerusalén. ¿Podemos hablar que Jerusalén tiene un mensaje para el mundo? El mensaje de paz del que hablábamos antes se combina con esta doble dimensión de Jerusalén. Por un lado, la ciudad espiritual que han proclamado poetas, hombres que escribieron de épica, hombres de letras, a lo largo de toda la historia occidental. Y esta es la Jerusalén de los cielos que había inaugurado Isaías. Esta es la Jerusalén espiritual. Pero está la Jerusalén terrena. Y esta combinación es la que lo hace tan fascinante. Hay un poeta israelí que murió hace unos años, Yehuda Amichai, que tiene un poema al respecto que se llama Turistas. Y él en el poema describe como de un guía que está mostrándoles las turistas y repentinamente es él el objeto del dedo del guía y oye que el guía les dice a los turistas: ¿ven ese señor que tiene una bolsa con comida que compró en el mercado? Bueno, no importa, pero fijaos que más arriba hay un arco de la época romana. Y Amichai termina con la siguiente reflexión, y creo que este es el mensaje de Jerusalén. Nuestra redención va a llegar cuando el guía puede decirle a su gente: ¿ven ese arco de la época romana? Pues no importa. Lo importante es que debajo hay un señor que lleva bolsa con comida que acaba de comprar en el mercado. La ciudad pujante de Jerusalén con su universidad y sus carreteras y sus nuevos edificios y sus nuevos vecindarios. Esta es la ciudad que se ofrece a los turistas permanentemente y que tiene un significado de volver a construir, siempre perseverante, como la historia del pueblo judío. ¿A qué se le llama la Jerusalén de Oro? Jerusalén de Oro es una canción, un poema de Naomi Shemer, probablemente uno de los más populares que haya surgido de la tierra de Israel. Esta poetisa y cantautora que falleció hace pocos años y que dejó una herencia cultural que ha renovado la vida musical del Estado de Israel, dedicó una canción en particular que fue escrita en momentos históricos, porque fue escrita pocas semanas antes de la guerra en que Jerusalén fue reunificada. Entonces debió después corregir las estrofas en base a esta reunificación, dando un mensaje mucho más optimista y de paz, como ella sabía escribir, y llamó Jerusalén de oro y de bronce, yo quiero ser violín de todas tus canciones. Bueno, Gustavo Perendik, muchísimas gracias por haber vuelto a esta su casa y seguro que más de uno se ha animado para conocer Jerusalén. Esperamos. Gracias a ti, Irene. Te vemos pronto aquí. Y a ustedes nos despedimos hasta la semana que viene. Ya saben que el programa Shalom pertenece al proyecto de comunicación de la Federación de las Comunidades Judías de España. Estamos abiertos a sus dudas y sugerencias que lo pueden hacer llegar a la dirección que ven abajo en pantalla. Asimismo, si quieren ver este programa, lo pueden hacer a través de la web de Televisión Española, www.rtv.es. Hasta la semana que viene. Shalom. Ma